¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas mujeres de Dios, mujeres que dedican su vida enteramente al Señor, que pasan horas y horas en oración intercediendo por otros, que han servido fielmente en la iglesia por años, que buscan hacer la voluntad de Dios en cada pequeña y gran decisión de sus vidas, terminan experimentando una soledad profunda, inexplicable y aparentemente interminable? ¿Por qué parece que cuanto más se acercan a Dios mediante la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia y la consagración, más se distancian de quienes los rodean? ¿Por qué sus amigos de la infancia comienzan a distanciarse gradualmente? ¿Por qué sus relaciones románticas se vuelven cada vez más complicadas y frustrantes? ¿Por qué parece que nadie, absolutamente nadie, puede comprender el intenso camino espiritual en el que se encuentran? Quizás seas una de esas mujeres. Quizás hayas notado que, a medida que tu hambre espiritual ha aumentado, tus conversaciones con tus amigas se han vuelto más difíciles. Mientras ellas querían hablar de telenovelas, chismes, compras y relaciones superficiales, tú sentías un profundo vacío porque tu corazón anhelaba conversar sobre Dios, sobre el propósito eterno, sobre cómo vivir una vida que verdaderamente honre al Creador. Quizás hayas notado que cuando mencionas que pasaste la noche orando, la gente te mira con extrañeza. Cuando hablas de ayuno, de buscar el rostro de Dios, de querer vivir en santidad, sientes que hablas un idioma que nadie entiende. Y esto te hace preguntarte, ¿exagero? ¿Soy demasiado radical? ¿De verdad me está llamando Dios a este nivel de consagración o me estoy engañando? Esto no es una coincidencia cósmica, no es mala suerte ni desgracia, no se debe a que tengas una personalidad difícil ni a que seas socialmente incompetente, no se debe a que hayas hecho algo terriblemente malo en el pasado y ahora estés siendo castigado por Dios. La explicación es mucho más profunda y gloriosa de lo que imaginas. El gran evangelista Gille Ávila, un hombre que dedicó más de 50 años de su vida a predicar el Evangelio de Jesucristo, que fue testigo de miles y miles de milagros sobrenaturales, que tuvo revelaciones profundas y directas sobre los misteriosos caminos de Dios, que pastoreó y aconsejó a miles de mujeres a lo largo de décadas de ministerio, enseñó siempre una verdad que tocó lo más íntimo del corazón de miles de mujeres alrededor del mundo. Las mujeres verdaderamente escogidas por Dios para propósitos específicos y eternos caminan solas durante temporadas específicas de preparación divina. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Cuál es exactamente el propósito sobrenatural y divino detrás de esta aparente soledad que parece no tener fin? ¿Por qué el Dios de amor, que se preocupa por nuestra felicidad, que conoce nuestra necesidad de relaciones, permite que sus hijas más dedicadas, más consagradas, más sedientas de su presencia, pasen por periodos de aislamiento social tan intensos que a veces las desesperan? ¿Por qué las mujeres que oran por los matrimonios de otras personas rara vez se casan? ¿Por qué las mujeres que aconsejan sobre relaciones tienen tantas dificultades en sus propias relaciones? ¿Por qué las mujeres que ministran sanación emocional a otros a menudo cargan con profundas heridas de soledad e incomprensión? La respuesta que descubrirás en este vídeo revolucionará por completo tu comprensión de tu llamado, tu destino, tu propósito eterno y lo que Dios realmente está haciendo en tu vida durante estos tiempos difíciles de aparente abandono y soledad. La palabra de Dios nos revela una verdad fundamental en Isaías 55, 8, 9, donde el Señor declara: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», declara el Señor. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Los pensamientos de Dios son total, absoluta y radicalmente diferentes de nuestros limitados pensamientos humanos. Donde nosotros vemos soledad dolorosa y sin sentido, Él ve una preparación estratégica e intencional. Donde nosotros vemos abandono y rechazo, Él ve una elección especial y un llamado específico.
donde nosotros lo interpretamos como un castigo divino por algo que hicimos mal, Él lo ve como un privilegio divino, reservado solo para aquellos a quienes Él quiere usar de maneras extraordinarias. Permíteme hablarte directamente al corazón ahora mismo. Quizás estés viendo este video y cada palabra que digo resuena en lo más profundo de tu alma, tocando heridas que ni siquiera sabías cómo explicar a los demás, validando experiencias que creías que eras el único que estaba pasando. Quizás eres una mujer que siempre ha sido diferente a las demás, incluso desde la infancia. Mientras tus amigas jugaban con muñecas, te atraían las conversaciones sobre Dios. Mientras tus compañeras de clase soñaban con príncipes azules y cuentos de hadas, tú soñabas con servir a Dios, con marcar la diferencia en el mundo, con vivir una vida que realmente importara para la eternidad. Quizás hayas notado que, a medida que tu vida espiritual se ha profundizado mediante una oración más intensa, ayunos más frecuentes, un estudio bíblico más dedicado y una adoración más íntima, tus relaciones humanas se han vuelto cada vez más complicadas y difíciles de mantener. Amigos que antes eran cercanos e íntimos han comenzado a distanciarse gradualmente, sin una explicación clara, como si se formara una barrera invisible entre ustedes. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad, donde pasabas horas hablando de todo, de repente se volvieron forzadas, superficiales y llenas de silencios incómodos. Te diste cuenta de que tus prioridades ya no eran las mismas que las de quienes te rodeaban. Mientras ellos se entusiasmaban con cosas que considerabas temporales e intrascendentes, te sentías vacío y fuera de lugar en esas conversaciones. Quizás hayas tenido relaciones románticas que terminaron no por falta de amor mutuo, ni por incompatibilidad de personalidades, ni por problemas económicos o familiares, sino porque la otra persona simplemente no comprendía tu creciente dedicación a Dios. Se quejaba de que orabas demasiado, de que ibas a la iglesia con demasiada frecuencia, de que tenías normas morales demasiado rígidas, de que ya no eras la persona divertida que conocían, o tal vez perdiste amistades valiosas e importantes porque tus amigos no entendían por qué ya no podías participar en ciertas actividades que antes eran normales para ti, por qué ya no te sentías cómodo en ciertos lugares donde antes disfrutabas juntos. ¿Por qué habías desarrollado creencias y estándares diferentes que ellos interpretaban como juicio o superioridad espiritual? Quizás seas una mujer que siempre ha soñado profundamente con casarse, formar una familia bendecida y criar hijos en los caminos del Señor. Pero tus relaciones nunca han florecido como esperabas y anhelabas, no por falta de pretendientes ni de oportunidades, sino porque sentías en tu corazón que Dios tenía algo muy específico preparado para ti, y no podías conformarte con menos que su perfecta y completa voluntad para tu vida. O quizás eres un líder respetado en la iglesia, que constantemente siente el enorme peso de la responsabilidad espiritual por las vidas bajo tu cuidado. Necesitas ser fuerte, tener confianza y estar lleno de fe para todas las personas que buscan tu guía, pero a menudo regresas a casa después de un día intenso de ministerio, con un profundo vacío, una soledad que parece no tener explicación lógica ni solución humana. Tal vez eres una intercesora llamada por Dios, una mujer que ha pasado incontables horas y noches enteras, orando fervientemente por otros, llevando cargas espirituales pesadas y dolorosas, librando intensas batallas en el mundo espiritual contra fuerzas de la oscuridad, pero que se siente profundamente incomprendida porque la gente que la rodea no puede ver esta dimensión sobrenatural de su vida y de su llamado. Tal vez eres una mujer profética que recibe revelaciones específicas de Dios, que tiene sueños y visiones que se hacen realidad, que tiene un agudo discernimiento espiritual para las situaciones y las personas, pero que se siente aislada porque es difícil encontrar personas que operen en el mismo nivel espiritual y que puedan entender y validar sus experiencias sobrenaturales. O tal vez eres un adorador que experimenta la presencia de Dios tan intensamente durante los momentos de alabanza y adoración, que te sientes transportado a dimensiones celestiales,
pero que tiene dificultad para volver a la realidad normal y relacionarse con personas que nunca han experimentado este nivel de intimidad con el Creador. Si alguna de estas situaciones resuena profundamente en tu corazón, si te reconoces en alguno de estos escenarios, si alguna vez has llorado lágrimas amargas, preguntándote por qué tu camino espiritual parece tan solitario, mientras otros parecen tener vidas sociales más equilibradas y relaciones más fáciles, necesitas entender una verdad fundamental. No estás solo en esta experiencia dolorosa pero significativa. Miles y miles de mujeres en todo el mundo, en diferentes culturas, denominaciones y circunstancias sociales y económicas, atraviesan el mismo y desafiante camino espiritual. Y lo más importante, su soledad específica tiene un propósito divino muy claro y definido que descubrirás a lo largo de este video. La base bíblica sólida e indiscutible para entender esta profunda verdad espiritual se encuentra registrada en 1 Pedro 2:9, donde el apóstol Pedro, escribiendo bajo inspiración directa del Espíritu Santo, declara: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Por favor, observen atentamente y mediten profundamente en las palabras elegidas por el Espíritu Santo. Generación elegida. La palabra elegido en el griego original es eklektos, que literalmente significa escogido, seleccionado, apartado específicamente para un propósito definido. No es una elección casual ni aleatoria, sino una selección cuidadosa e intencional basada en criterios específicos que solo Dios conoce plenamente. Toda elección, por definición, implica automáticamente separación. Cuando Dios elige a alguien para un propósito específico, automáticamente lo separa de lo común, de lo ordinario, de lo mundano, de lo que es normal y aceptado por la mayoría de la gente. Esta separación no es un castigo, sino una preparación. No es rechazo, sino refinamiento. No es abandono, sino perfección. En Jeremías 1:5, encontramos una de las declaraciones más profundas y reveladoras sobre cómo Dios obra en la vida de quienes Él elige para propósitos específicos. Dios le dice al profeta Jeremías: «Antes de formarte en el vientre materno, te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones». La palabra santificar en el hebreo original es kadash, que literalmente significa apartar para uso sagrado, consagrar, santificar mediante la separación. Dios aparta, incluso antes del nacimiento, incluso antes de la concepción, incluso antes de la existencia física, a aquellos a quienes desea usar de manera especial y extraordinaria en su reino. Esto significa que si experimentas esta profunda soledad espiritual, si te sientes separado e incomprendido, no es casualidad. Dios te apartó desde antes de la fundación del mundo para un propósito específico, que requiere un nivel de consagración y preparación que no sería posible si tuvieras una vida social normal y relaciones fáciles como la mayoría de las personas. Jesucristo mismo, siendo perfecto, siendo el amor encarnado, siendo la máxima expresión de la bondad y la compasión divinas, experimentó intensamente esta soledad de la elección a lo largo de su vida terrenal. En Juan 1:11, leemos una de las frases más tristes y significativas de toda la Biblia: «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron». Jesús vino por su propio pueblo, por la gente que Él había creado y sostenido, por la gente que debería haber reconocido y recibido su amor, pero fue rechazado, incomprendido y abandonado por sus propios familiares, por los líderes religiosos de su tiempo e incluso por sus discípulos más cercanos, que lo abandonaron en el momento más crucial y doloroso de su misión. Si el mismo Hijo de Dios, perfecto en carácter, perfecto en amor y perfecto en sabiduría, experimentó la profunda soledad de la elección y el llamado divinos, ¿por qué debería ser diferente para nosotros? ¿Por qué esperaríamos que nuestro camino de consagración y preparación fuera más fácil que el de Jesús? Jesús lo dejó muy claro en Juan 15:19, donde explica: «Si fuerais del mundo,
el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Esta es una verdad fundamental e ineludible que todo cristiano comprometido necesita comprender. Cuando Dios nos elige para sus propósitos específicos, automáticamente nos separa del sistema de valores del mundo, de su forma de pensar, de su forma de vivir y relacionarse. Y esta separación no siempre es comprendida ni aceptada por quienes nos rodean, ni siquiera por quienes dicen amarnos. Pablo, el gran apóstol que impactó al mundo conocido de su época con el Evangelio, que fundó iglesias y escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, también experimentó esta intensa soledad del llamado divino. En 2 Timoteo 4:16, escribe con el corazón quebrantado: en mi primera defensa nadie me apoyó, sino que todos me desampararon, que no les sea tenido en cuenta. También el poderoso apóstol Pablo, que había sacrificado todo por amor al Evangelio, que había sufrido cárceles, azotes, naufragios y persecuciones por amor a Cristo, pasó por momentos de profunda soledad, donde se sintió completamente abandonado por quienes debían estar a su lado. Pero Pablo también comprendió plenamente el propósito divino tras esta aparente soledad. En Gálatas 1:15-17 testifica claramente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que lo predicase entre los gentiles, no consulté con carne ni sangre, ni regresé a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, fui a Arabia y regresé de nuevo a Damasco. Pablo comprendió que su llamado específico requería una separación igualmente específica. No podía consultar a la carne y la sangre, es decir, opiniones humanas, consejos basados en la sabiduría puramente humana, sobre lo que Dios estaba haciendo en su vida. Tenía que ir a Arabia, un lugar de soledad y aislamiento, para recibir directamente de Dios las extraordinarias revelaciones que transformarían el cristianismo para siempre. Este video te revelará verdades transformadoras y revolucionarias que cambiarán por completo y para siempre tu perspectiva sobre la soledad que experimentas en este momento de tu vida. Prepárate para descubrir realidades espirituales que la mayoría de las personas nunca comprenden, porque nunca han tenido esta experiencia específica de la elección divina. Primero, descubrirás que tu soledad actual no es en absoluto un abandono divino, sino una elección divina deliberada y cuidadosa. Dios no te ha olvidado en medio de su ajetreo cósmico, te ha recordado de una manera especial y específica, no te ha rechazado por defectos ni deficiencias. Te ha seleccionado por las potencialidades y capacidades que ve en ti y que necesitan desarrollarse a través de esta experiencia particular. En segundo lugar, comprenderás exactamente por qué las mujeres que desarrollan una intimidad profunda y genuina con Dios a menudo experimentan relaciones complicadas y desafiantes con personas que se desenvuelven solo en el ámbito natural. No se debe a que sean socialmente torpes, difíciles de tratar o espiritualmente orgullosas. Es porque comienzan a operar en una frecuencia espiritual diferente, una sensibilidad sobrenatural que crea una separación natural de lo superficial y lo mundano. En tercer lugar, comprenderán plenamente lo que quiso decir el evangelista G. Ávila cuando afirmó categóricamente que la soledad de la mujer elegida por Dios es el precio específico que paga por llevar la presencia de Dios de forma intensa y concentrada. Algunas unciones espirituales son tan específicas, tan poderosas, tan específicas, que requieren un nivel de consagración y separación que, naturalmente, resulta en un aislamiento social temporal, pero necesario. En cuarto lugar, descubrirás métodos prácticos y bíblicos para transformar esta dolorosa soledad en tu mayor fortaleza espiritual. Cómo usar este tiempo de aparente aislamiento para desarrollar una intimidad con Dios que pocas personas experimentan en esta vida, y cómo emerger de este periodo como una mujer espiritualmente poderosa y emocionalmente madura. En quinto lugar, aprenderás a reconocer las señales específicas que indican que tu soledad es temporal
y preparatoria, no permanente ni punitiva. Descubrirás cómo reconocer que Dios está obrando activamente en tu vida durante estos momentos difíciles, incluso cuando no sientes su presencia de forma evidente. Lo más importante, comprenderás la verdad liberadora de que tu soledad actual tiene una fecha de vencimiento definida en la dimensión terrenal, pero los frutos espirituales eternos que está produciendo en tu carácter, en tu fe, en tu autoridad espiritual, en tu capacidad de ministrar a otros, son permanentes e impactarán no solo tu propia vida, sino la vida de muchos otros que Dios pondrá en tu camino en el futuro. Ahora mismo, a través de esta experiencia específica de soledad, te estás transformando en algo extraordinario que impactará a generaciones. Tu dolor actual no es un desperdicio, es una inversión divina. Tus lágrimas no son evidencia de fracaso, sino de proceso. Tu soledad no es un castigo, sino una preparación para las responsabilidades espirituales que requieren este nivel específico de madurez emocional y espiritual. Examinemos en detalle y exhaustivamente la extraordinaria vida de Esther, una mujer que ejemplifica perfectamente lo que enseñó el evangelista G. Ávila acerca de las mujeres escogidas por Dios que deben caminar solas durante temporadas específicas de preparación divina para propósitos eternos. La historia de Esther comienza con una tragedia que definiría toda su trayectoria. Era huérfana. Perdió a sus padres siendo muy joven y vulnerable, en una época en la que las mujeres dependían completamente del apoyo familiar para su supervivencia y protección social. Imaginen la profunda soledad emocional de una niña que creció sin una figura materna amorosa, que la guiara en las complejidades de la feminidad, sin el cariño de un padre que desarrollara su autoestima y seguridad. Pero lo que parecía una tragedia devastadora fue en realidad el primer paso del plan de Dios para preparar a Esther para uno de los propósitos más importantes de la historia humana. Dios le permitió experimentar la soledad de la pérdida a temprana edad para enseñarle a depender exclusivamente de Él como su Padre Celestial, la fuente principal de identidad, valor y seguridad. Esther fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre íntegro y de gran amor piadoso. Sin embargo, creció con la constante conciencia de ser diferente a las demás niñas de su edad. Mientras sus amigas tenían familias completas, tradiciones familiares establecidas y herencias definidas, Esther tuvo que forjar su identidad a partir de circunstancias de pérdida y dependencia de la bondad ajena. Esta temprana experiencia de soledad y diferencia desarrolló en Esther características específicas que serían esenciales para su futura vocación: humildad genuina, adaptabilidad, gratitud por las pequeñas bondades y una precoz madurez emocional que la distinguió de sus contemporáneas. Cuando el rey Asuero decidió elegir una nueva reina mediante un concurso con jóvenes de todo el imperio persa, Esther fue seleccionada para participar, pero esto significó alejarse por completo de todo lo que le resultaba familiar y cómodo. Fue separada de Mardoqueo, la única familia que había conocido. Fue colocada en un ambiente palaciego completamente desconocido, rodeada de mujeres que eran sus competidoras directas, en un sistema político y social que no comprendía del todo. Imaginen la intensidad emocional y psicológica de esta segunda capa de soledad que enfrentó Esther. Estaba en un harén real, rodeada de docenas de otras jóvenes, pero profundamente sola, porque no podía confiar en nadie. No podía revelar su verdadera identidad judía. No podía compartir sus miedos, sus dudas y sus esperanzas con nadie. Durante un año entero, Esther se sometió a un intenso proceso de preparación para conocer al rey. 12 meses de tratamientos de belleza, 12 meses de aprendizaje del protocolo real, 12 meses de preparación física, emocional y social. Pero lo más significativo de todo esto fueron 12 meses de profunda soledad emocional, donde no pudo revelar quién era realmente, de dónde venía, cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus valores. Imagine la tremenda presión psicológica que enfrentó Esther durante este largo periodo. Vivía en un entorno pagano,
rodeada de personas que adoraban a otros dioses, y participaba en rituales y ceremonias que probablemente contradecían su fe judía. Estaba completamente sola espiritualmente, sin nadie con quien orar, estudiar las escrituras o compartir sus luchas internas entre mantener su fe y adaptarse a las exigencias de su entorno real. Pero Dios usó esta soledad tan intensa y desafiante para moldear el carácter de Esther de maneras que jamás habría podido moldearse en circunstancias normales y cómodas. Lejos de influencias externas bien intencionadas, pero potencialmente confusas, lejos de las opiniones familiares que podrían haberla desanimado o llevado a tomar decisiones basadas en el miedo, Esther aprendió a escuchar la voz de Dios con una claridad cristalina. Durante estos meses de aparente aislamiento espiritual, Esther desarrolló un discernimiento sobrenatural para afrontar situaciones complejas y políticamente peligrosas. Aprendió a observar, escuchar y evaluar a las personas y las situaciones con la sabiduría que solo podía provenir de una profunda intimidad con Dios, cultivada en soledad. También desarrolló una fuerza interior extraordinaria que no dependía de la validación externa ni del apoyo emocional de los demás. Aprendió a encontrar en Dios su principal fuente de valentía, sabiduría, identidad y propósito. Esta independencia emocional y espiritual sería absolutamente crucial para lo que vendría después. Cuando Esther fue elegida reina, su soledad no disminuyó, simplemente cambió de forma. Ahora ocupaba el puesto más alto que una mujer podía tener en el imperio persa, pero aún no podía revelar su verdadera identidad. Aún no podía practicar abiertamente su fe. Aún no podía tener relaciones genuinas basadas en la honestidad absoluta. Pasaron algunos años más, años de continua soledad emocional, donde Esther vivió una doble vida. Externamente era la reina poderosa y respetada. Internamente era una mujer judía que ocultaba su identidad y luchaba por mantener su fe en circunstancias difíciles. Entonces llegó el momento que toda esta solitaria preparación había estado esperando. Amán, el enemigo de los judíos, logró convencer al rey Asuero de firmar un decreto que ordenaba el exterminio total de todos los judíos en todo el imperio persa. Millones de vidas corrían el riesgo de ser exterminadas. Fue en este momento crítico que toda la preparación solitaria de Esther se reveló como una estrategia divina perfecta. Si hubiera contado con un grupo de consejeros, amigos cercanos y familiares cercanos, podría haber sido influenciada por temores humanos, por consejos de autoconservación, por estrategias que priorizaban su seguridad personal por encima del bien común. Pero la soledad le había enseñado a Esther a recurrir directamente a Dios en busca de una estrategia. Cuando Mardoqueo la retó a intervenir a favor de su pueblo, no reaccionó impulsivamente, ni se paralizó por el miedo. En cambio, pidió a todos los judíos de Susa que ayunaran durante 3 días. Transformó su soledad individual en intercesión colectiva. Esther desarrolló un plan sabio, estratégico y cuidadosamente orquestado para abordar al rey en este asunto crucial. Utilizó la sabiduría política que había desarrollado durante sus años de observación silenciosa en el palacio. Utilizó su profundo conocimiento de la personalidad del rey, conocimiento que solo pudo haber adquirido tras años de trato cercano, pero emocionalmente distante. El resultado fue absolutamente extraordinario. Esther no solo salvó su vida y la de Mardoqueo, sino que también salvó la de millones de judíos en todo el imperio persa. Una nación entera se salvó de la extinción total gracias a una mujer que aprendió a caminar a solas con Dios, quien transformó años de dolorosa soledad en preparación divina para un momento histórico crucial. La fiesta de Purim, celebrada por los judíos hasta el día de hoy, miles de años después, conmemora esta extraordinaria victoria que fue posible porque una mujer elegida por Dios enfrentó años de soledad preparatoria y emergió con la sabiduría, el coraje y la autoridad espiritual necesarias para cumplir un propósito eterno. Ana, la madre del profeta Samuel, representa otro ejemplo extraordinario y profundamente conmovedor de cómo Dios usa la soledad y el dolor aparentemente sin sentido
para preparar a mujeres elegidas para propósitos que impactarán a generaciones enteras. La historia de Ana es una narrativa de múltiples capas sobre la soledad, que se profundiza progresivamente, creando una experiencia de aislamiento emocional que pocos pueden comprender plenamente. Ana era estéril en una cultura y una época histórica donde la fertilidad femenina se consideraba no solo un signo de bendición divina, sino también la fuente principal de la identidad, el valor social y el propósito existencial de la mujer. Imaginen el dolor emocional diario que Ana enfrentaba. Cada mañana se despertaba recordando que no podía darle hijos al esposo que amaba. Cada vez que veía a otras mujeres con hijos, cada vez que asistía a festivales familiares, cada vez que oía hablar de la maternidad, se enfrentaba a su aparente fracaso como mujer. Pero la soledad de Ana era aún más compleja y dolorosa, porque compartía a su esposo Elcana con otra mujer, Penina, quien no solo tuvo hijos, sino que deliberadamente la ridiculizó y humilló debido a su esterilidad. 1 Samuel 1:6-7 nos dice con detalles inquietantes, y su rival la provocaba sobremanera, haciéndola enojar, porque el Señor no le había concedido tener hijos, y así hacía año tras año. Cuando subía a la casa del Señor, la provocaba, y lloraba y no comía. Esta descripción bíblica revela una situación de abuso emocional sistemático y continuo. Penina no solo tuvo hijos, sino que usó esta bendición como arma para atormentar deliberadamente a Ana, especialmente en momentos que deberían haber sido de celebración y adoración a Dios. Año tras año, en festividades religiosas que deberían haber sido momentos de alegría y compañerismo, Ana era humillada públicamente y torturada emocionalmente. La respuesta de Ana a este dolor fue una depresión severa. Lloraba constantemente y se negaba a comer, síntomas clásicos de depresión severa, causada por un trauma emocional continuo. Su dolor era tan intenso que afectó su capacidad básica para cuidar de sí misma y desenvolverse con normalidad en la sociedad. Ni siquiera su esposo Elcana, quien la amaba sinceramente y trataba de consolarla, podía comprender plenamente la profundidad de su angustia. Le preguntó con sinceridad, pero también con cierta incomprensión: «Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no soy yo mejor para ti que 10 hijos?» 1 Samuel 1:8. A pesar del amor sincero de Elcana y sus bienintencionados intentos por consolar a Ana, ella seguía experimentando una profunda soledad emocional, porque su dolor específico era algo que nadie a su alrededor podía comprender ni resolver por completo. Su esposo podía ofrecerle amor y apoyo, pero no podía darle hijos. Su familia podía brindarle compasión, pero no podían eliminar la humillación social que enfrentaba constantemente. Fue en esta desesperada soledad que Ana descubrió una verdad que transformaría no solo su propia vida, sino que tendría un impacto eterno. Cuando las personas no pueden ayudarnos, cuando las circunstancias están fuera de nuestro control, cuando el dolor parece no tener solución humana, podemos llevar nuestra angustia directamente al trono de Dios y encontrar en Él lo que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Ana no tenía hijos que ocuparan su tiempo y energía, ni las distracciones habituales de la maternidad que llenaban los días de otras mujeres. Su soledad la obligó a buscar en Dios lo que otras mujeres encontraban en la maternidad: propósito, identidad, plenitud, sentido existencial. Su dolor se convirtió en el motor de una intensa vida de oración que pocos seres humanos experimentan. El texto bíblico revela que Ana transformó su dolor en una forma de intercesión extraordinaria, incluso para los estándares religiosos de la época. 1 Samuel 1:10 dice: «Con amargura de alma, oró al Señor y lloró amargamente». La palabra hebrea para amargura aquí indica un dolor que penetra hasta los huesos, una angustia que afecta todo el ser. Pero Ana canalizó este dolor insoportable hacia una intimidad con Dios tan intensa, tan profunda, tan apasionada, que cuando el sacerdote Elí la vio orar en el templo, pensó que estaba borracha. Su oración era tan ferviente, sus labios se movían con tanta intensidad emocional, todo su cuerpo estaba tan absorto en la comunicación con Dios,
que parecía estar bajo los efectos del alcohol. Esto nos revela que la soledad y el dolor de Ana habían desarrollado en ella una capacidad de oración que trascendía por completo la experiencia religiosa habitual. No se limitaba a recitar fórmulas religiosas ni a seguir rituales establecidos. Mantenía una comunicación directa, íntima, desesperada y apasionada con el Creador del universo. Ana hizo una promesa que demuestra cómo su soledad transformó por completo su perspectiva sobre la maternidad y su propósito. Prometió que si Dios le daba un hijo, lo dedicaría por completo al servicio divino. Otras madres deseaban hijos para su propia realización y felicidad. Ana quería un hijo específicamente para honrar a Dios y promover sus propósitos en la tierra. Esta diferencia radical de motivación solo pudo haberse desarrollado a través de la soledad y el dolor que obligaron a Ana a reexaminar sus prioridades y alinear sus deseos con los propósitos eternos de Dios. Si hubiera tenido hijos con facilidad, como otras mujeres, es improbable que hubiera desarrollado esta perspectiva eterna sobre la maternidad. Cuando Samuel nació en respuesta directa a la ferviente oración de Ana, ésta enfrentó una segunda etapa de soledad, aún más difícil. Tuvo que cumplir su voto y entregar a su hijo pequeño para que lo criara en el templo el sacerdote Elí. Imaginen el dolor emocional de una madre que había esperado años por un hijo, que había orado con amargas lágrimas por esta bendición, y luego tuvo que separarse de él siendo aún un niño pequeño. Pero esta segunda soledad, la soledad de la separación materna, también tenía un propósito divino específico. Ana había aprendido durante sus años sin hijos que los hijos no pertenecen a sus padres, pertenecen a Dios. Su experiencia de soledad y dependencia total de Dios había roto el instinto posesivo natural y desarrollado una perspectiva eterna sobre las relaciones familiares. La oración de Ana, registrada en 1 Samuel 2, 1 o 10, se considera una de las más hermosas, profundas y proféticas de toda la Biblia. Fue una mujer que aprendió a caminar a solas con Dios a través del dolor, quien pronunció una de las oraciones más poderosas e inspiradas jamás registradas en las Escrituras. Su oración contiene revelaciones sobre la naturaleza de Dios, sobre la justicia divina y sobre la transformación de las circunstancias que solo pudieron provenir de alguien que conoció a Dios a través de una experiencia íntima, desarrollada en soledad. Samuel se convirtió en uno de los mayores profetas de la historia de Israel, un hombre que escuchó la voz de Dios desde pequeño, que ungió reyes y transformó a toda una nación. Fue el fruto directo de la soledad de Ana transformada en oración ferviente, del dolor canalizado hacia propósitos eternos, de la aparente tragedia convertida en triunfo espiritual. María, la madre de Jesús, experimentó quizás la soledad más sagrada e intensa que una mujer pudiera experimentar en toda la historia de la humanidad. Recibió el mayor privilegio y la vocación que una mujer pudiera recibir: llevar en su vientre al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero tuvo que caminar sola con este extraordinario misterio divino que nadie a su alrededor podía comprender plenamente. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María con el anuncio que cambiaría la historia de la humanidad, ella era una simple adolescente, probablemente de entre 14 y 16 años, que vivía en un pequeño e insignificante pueblo llamado Nazaret. Estaba comprometida con José, un humilde carpintero, y llevaba una vida completamente normal y corriente para los estándares de su época. Absolutamente nada en su vida exterior indicaba que sería elegida para el mayor privilegio de la historia de la humanidad, pero Dios había visto en María cualidades específicas que la preparaban para asumir una responsabilidad que ninguna otra mujer podría asumir. Lucas 1:28 registra las palabras sobrenaturales del ángel. Entonces, el ángel entró en donde ella estaba y dijo: «Salve, mujer muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». María era muy favorecida, que charitomene en el griego original, que significa llena de gracia divina, favorecida por Dios de una manera única y especial. Cuando María aceptó este llamado imposible, diciendo: «He aquí la esclava del Señor,
Hágase en mí según tu palabra, se colocó automáticamente en una situación de soledad emocional y social que pocos seres humanos podrían soportar. ¿Cómo podría explicar a su familia que había concebido por obra del Espíritu Santo? ¿Cómo podría hacerle entender a su propia madre que el bebé en su vientre era el Mesías prometido? ¿Cómo podría convencer a José de que no le había sido infiel? María tuvo que llevar sola el mayor secreto de la historia universal. Imaginen la presión psicológica, emocional y espiritual de saber que literalmente llevan en sus brazos al Salvador del mundo y no poder decírselo a nadie, porque absolutamente nadie podría comprender una realidad tan extraordinaria y sobrenatural. Su propia familia probablemente cuestionó su historia. Los vecinos seguramente murmuraron sobre su embarazo, aparentemente prematuro. José, el hombre al que amaba y con quien planeaba construir una vida, casi la abandona antes de recibir su propia revelación divina, que confirmaba la veracidad de la concepción sobrenatural de Jesús. Durante su embarazo, María vivió en una soledad sagrada y única. Sabía intelectualmente que el bebé en su vientre era especial, divino, el cumplimiento de antiguas profecías, pero emocionalmente, aún era una adolescente que lidiaba con todas las ansiedades, miedos y molestias físicas propias de cualquier embarazo. Tenía promesas angelicales extraordinarias, pero en su vida cotidiana, era solo una joven embarazada que enfrentaba las mismas dificultades prácticas que cualquier otra mujer. La soledad de María continuó y se profundizó durante la infancia y la juventud de Jesús. Lucas 2:19 y 2:51 nos dicen que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vio crecer a su hijo, sabiendo que era diferente a todos los demás niños, viendo constantes señales de su naturaleza divina, presenciando manifestaciones sobrenaturales, pero sin tener a nadie con quien compartir plenamente estas extraordinarias observaciones. Imaginemos la soledad emocional de una madre, que vio a su hijo demostrar sabiduría sobrenatural desde niño, que presenció milagros discretos, que percibió una autoridad espiritual inusual en él, pero que no podía hablar de esas experiencias con otras madres, porque no entenderían, pensarían que exageraba o fantaseaba con su propio hijo. Cuando Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años, la soledad de María se transformó y se profundizó aún más. Tuvo que presenciar el rechazo de su hijo en el mismo pueblo donde creció. Tuvo que presenciar cómo líderes religiosos que deberían haber reconocido y honrado al Mesías conspiraban contra él. Tuvo que presenciar cómo multitudes que lo seguían un día gritaban, «¡Crucifícalo!». Unos días después, como madre, María sufrió profundamente cada incomprensión, cada ataque, cada momento de rechazo que Jesús enfrentó. Conocía su corazón puro, su bondad absoluta, su motivación de amor genuino por la humanidad, pero tuvo que presenciar con impotencia cómo él era incomprendido, perseguido y odiado por aquellos a quienes había venido a salvar. En el Calvario, María experimentó la soledad más devastadora para una madre, ver a su hijo morir de una manera cruel, injusta y aparentemente sin sentido. Juan 19:25 nos dice con conmovedora sencillez, «Y su madre estaba junto a la cruz de Jesús». Mientras los discípulos huían despavoridos, la multitud se dispersaba, e incluso algunos que habían sido sanados por Jesús lo abandonaron. María permaneció allí. Su viaje de décadas en soledad había desarrollado en ella una fidelidad inquebrantable, la capacidad de mantenerse firme incluso cuando todo parecía perdido, una fe que trascendía las circunstancias externas. La mujer que había aprendido a llevar sola los misterios divinos se había vuelto capaz de soportar el dolor más intenso, sin rendirse ni maldecirse. Pero fue precisamente esta preparación en soledad lo que permitió a María convertirse en la madre espiritual de la iglesia primitiva. Hechos 1:14 nos dice que, tras la ascensión de Jesús, María se encontraba en el aposento alto con los discípulos, perseverando en oración mientras esperaban el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. La mujer que aprendió a caminar sola con el mayor misterio divino de la historia, se convirtió en una fuente de fortaleza, sabiduría
y estabilidad emocional para los primeros cristianos que estaban asustados, confundidos e inseguros acerca del futuro después de la muerte y resurrección de Jesús. Si has persistido hasta el final de este video, escuchando cada palabra, asimilando cada verdad, permitiendo que estas revelaciones penetren en tu corazón, es porque el Espíritu Santo quiere que comprendas definitivamente una verdad que transformará no solo tu perspectiva actual, sino toda tu trayectoria futura. No estás solo en este momento por casualidad cósmica, coincidencia o mala suerte. Estás solo por decisión divina, deliberada, cuidadosa y amorosa. Tu soledad actual no demuestra que Dios te haya olvidado entre miles de millones de personas que necesitan su atención. Es evidencia de que Él te ha recordado de una manera específica, especial e intencional. No es señal de que hayas sido rechazado por algún defecto o deficiencia en tu carácter. Es señal de que has sido seleccionado por las cualidades que Dios ve en ti y que quiere desarrollar a través de esta experiencia única. No es una indicación de que hayas hecho algo terriblemente malo en el pasado y que ahora estés siendo castigado mediante el aislamiento social. Es una confirmación de que Dios quiere hacer algo extraordinariamente bueno en tu futuro y te está preparando mediante la soledad sagrada que desarrolla capacidades espirituales imposibles de adquirir de otra manera. El evangelista G. Ávila tenía toda la razón al afirmar con autoridad bíblica que las mujeres verdaderamente elegidas por Dios para propósitos específicos y eternos caminan solas durante los tiempos señalados de preparación divina. Pero también enseñó con igual convicción que estas mujeres nunca están verdaderamente solas, porque Dios mismo camina íntimamente con ellas en cada paso doloroso, pero significativo, de este camino transformador. Tu viaje puede parecer inexplicablemente solitario a los ojos limitados de la perspectiva humana, pero a los ojos eternos e infinitos de Dios, te estás preparando meticulosamente para algo absolutamente glorioso. Cada lágrima derramada en la soledad de tu habitación riega semillas de propósito eterno que florecerán a su debido tiempo. Cada oración susurrada en la quietud de la noche construye una intimidad con el Creador, que será tu mayor fuente de autoridad espiritual para el resto de tu vida. Cada momento de incomprensión por parte de tus seres queridos desarrolla en ti una dependencia única de Dios que te empoderará para afrontar desafíos futuros que destrozarían a quienes dependen del apoyo humano. Cada relación fallida te protege de conexiones que comprometerían el propósito específico de Dios para tu vida. No te rindas en este camino desafiante pero significativo. No te compares con otras mujeres que parecen tener vidas sociales más activas, relaciones más fáciles y circunstancias más cómodas. Estás en una categoría diferente, una formación específica, una vocación única que dará frutos que impactarán no solo tu vida, sino la de muchísimas otras. No te amargues por la incomprensión temporal de quienes te rodean. Jesús fue incomprendido por su propia familia. María fue cuestionada por su comunidad. Todas las mujeres elegidas en la Biblia pasaron por períodos de incomprensión, que fueron parte esencial del proceso de preparación divina. Acepta este tiempo como el regalo más preciado que Dios te puede dar. Aprovecha cada momento de soledad para un crecimiento espiritual acelerado, para el desarrollo de tus dones únicos y para una preparación intensiva para el ministerio que te espera. Recuerda esta verdad fundamental hasta el día de tu partida a la eternidad. Las mujeres que aprenden a caminar a solas con Dios se convierten en gigantes espirituales que impactan generaciones enteras. Tu soledad actual es la inversión que estás haciendo para convertirte en la mujer extraordinariamente poderosa que Dios quiso que fueras desde antes de la fundación del mundo. Dios te ha elegido para propósitos específicos. Eres profundamente amado, más allá de tu capacidad de comprensión. Tienes un destino glorioso y un futuro lleno de esperanza. Y aunque ahora caminas solo, Dios está preparando un futuro donde tu camino solitario se convertirá en la fuente de tu mayor autoridad
influencia y capacidad para impactar vidas por la eternidad. La verdad duele en el presente, pero también te libera para el futuro eterno. Y la verdad es que tu soledad es sagrada, tu llamado es real, tu Dios nunca te abandonará, y la parte más gloriosa e impactante de tu historia aún la escribe el mismo Dios. Que el Señor Jesucristo derrame abundantes bendiciones sobre tu vida, y que este tiempo de aparente soledad se convierta en el periodo más fructífero, más transformador y más preparatorio de todo tu caminar terrenal hacia el destino eterno que Él ha preparado específicamente para ti.